Bueno, continuamos y ahora vamos a seguir con el simposio de Pancórnea. Queremos agradecerle al director, doctor Juan Carlos Abad, y vamos a tener como panelistas al doctor Enrique Graue de México y al doctor Alfonso Sabater de Estados Unidos. Vamos a arrancar con Denise Loya, nos va a hablar de medicina regenerativa de la superficie ocular. La doctora es de México. Muchísimas gracias por estar acá con ustedes, con nosotros, en Oftalmo Córdoba. Puede compartir la pantalla, doctor. Ok. Denise, podés comenzar con tu presentación, podés compartir tu pantalla, ¿sí? Ya podés comenzar. ¿Sería posible que iniciara el doctor Valenzuela? Sí, ningún problema. Empezamos con el doctor Felipe Valenzuela, que va a hablar de SLET. El doctor Felipe Valenzuela nos visita desde Chile. Es un gran corneólogo, un gran cirujano, un gran amigo y un gran amigo de Pancórnea. Queremos agradecer al presidente de Pancórnea, al doctor Juan Carlos Abad, por habernos apoyado y por haber trabajado con nosotros todos estos meses para este simposio. La idea fue que hagan presentaciones oftalmólogos, corneólogos, miembros de Pancórnea, sobre todo jóvenes oftalmólogos, promesas de Pancórnea. Así que, bueno, acá vamos con el doctor Felipe Valenzuela, adelante, con un tema muy interesante que es el SLET. Bueno, muchas gracias, Tiziano, por la introducción, por la invitación. Agradecido a Pancórnea, a Alfonso y a Enrique por esta invitación. Es un privilegio poder compartir con ustedes estas pocas diapositivas. Entonces, la verdad es que, como decía Tiziano, voy a hablar de SLET. He puesto un tema un poquito más general, más amplio, que son las nuevas alternativas en deficiencia de stem cells, con un enfoque más bien práctico que me gustaría dar. Entonces, esta probablemente es una diapositiva que varios hemos visto, ¿verdad? Que hemos escuchado hablar a uno de nuestros mentores, de muchos de aquí, que es el doctor Víctor Pérez, que siempre nos recalcaba que la superficie ocular debía ser como un jardín. Y si ustedes ven en esta fotografía, este jardín está bastante húmedo, está bien protegido, está bien nutrido, y es un poco lo que debería ser, lo que nos gustaría que fuera nuestra superficie ocular. Y cada una de las estructuras que hay en la superficie ocular cumple un rol importante. Y de alguna forma, esta superficie ocular, si es un jardín, tiene que tener a sus jardineros, que son los que se encargan de mantenerla en estas condiciones. Y hoy día sabemos que estos jardineros se encuentran, ¿verdad?, en el limbo corneal, en las palizadas de Vogt, o más bien dicho, en estas criptas, donde están los nichos de las stem cells. Y estos nichos o estas criptas que anidan a las stem cells son las que se encargan, ¿verdad?, de regenerar el epitelio una vez que ha sufrido alguna injuria. Sin embargo, como ya decía, este jardín que está bien húmedo, bien protegido, puede, ¿verdad?, incendiarse. Y esos son los casos donde, lamentablemente, muchas veces nos toca ver pacientes como el de la fotografía, donde podemos ver una deficiencia total de stem cells con la consiguiente inflamación y deterioro de la superficie ocular. Hay distintas causas, ¿verdad?, de déficit de stem cells. Probablemente las más frecuentes que nos toca ver son las quemaduras químicas o térmicas. Habitualmente estas son unilaterales. Y hay algunas patologías donde lamentablemente se comprometen ambos ojos, como es el síndrome de Stevens-Johnson y el pénfico membranas mucosas. También hay otras causas como la aniridia, los pacientes que han tenido múltiples cirugías, pacientes usuarios de lentes de contacto, radiaciones, infecciones, postcirugía de neoplasias, etc. Ya hace cerca de 25 años, el doctor Dua, básicamente lo que nos vino a comentar con esta frase es que probablemente el sello de la deficiencia de stem cells es la conjuntivalización corneal. Básicamente la presencia de goblet cells, ¿verdad?, en el epitelio corneal, que no debería tener estas goblet cells, y esto se acompaña muchas veces de vascularización, inflamación crónica y defectos epiteliales corneales persistentes. Entonces, el diagnóstico, como les decía, se basa fundamentalmente desde un punto de vista clínico en la conjuntivalización. Hay pérdida de estas palizadas de Vogt y hay tinción tardía en la fluoresceína, aparte de inflamación de la superficie ocular y neovascularización corneal. Y de forma definitiva, la verdad que el diagnóstico definitivo, la verdad que la mayoría de las veces lo hacemos de forma clínica, donde vemos que si quisiéramos hacer un diagnóstico más definitivo, tendríamos que hacer una citología de impresión conjuntival,
no necesariamente la citología de impresión va a aparecer la presencia de goblet cells. Algunos postulan el uso de OCT de alta resolución del segmento anterior o el uso de la microscopía confocal. Entonces, entrando de lleno hoy día en lo que es el manejo de la deficiencia de stem cells. Tenemos un manejo para las deficiencias unilaterales y les voy a comentar algo de las deficiencias bilaterales. Entonces, desde el punto de vista de deficiencia unilateral, hoy día las opciones de manejo, en primer lugar, existía hasta hace poco, ¿verdad?, lo que es el injerto autólogo conjuntival, y también, ¿no es cierto?, existe la opción más costosa, obviamente, de usar células epiteliales de cultivo. También se plantea en casos unilaterales el uso de membrana amniótica, el uso de la queratoprótesis. A mi modo de ver lo pongo en un signo de interrogación porque para mi gusto es discutible en el fondo plantear una queratoprótesis en un paciente que tiene un defecto unilateral y el uso de lentes de contacto de apoyo escleral. Bueno, ¿qué pasaba con el conjunctival limbal autograft? Lo que pasaba es que, bueno, los resultados visuales se sabe que son exitosos en un 80%, al menos a un año de seguimiento. Tiene la gran ventaja que no requiere inmunosupresión y que, como sabemos, requiere el ojo contralateral sano. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que habitualmente este tipo de autoinjerto requiere tamaños de injerto bastante grandes. Y injertos grandes, superiores a 120 grados, obviamente ponen en riesgo el ojo sano, que es lo que uno no quiere en el fondo. Es así como dentro de estas opciones de manejo, uno puede resumir que el CLAUD pone en riesgo al ojo sano y el CLET, que es estas células de cultivo, ¿verdad?, tiene un alto costo y un equipamiento más complejo, obviamente no disponible en todos los centros, sobre todo aquí en Latinoamérica. Es así como cerca de hace 10 años atrás, un grupo de oftalmólogos en la India se hizo esta pregunta que probablemente nosotros también no hubiéramos hecho, ¿verdad? ¿Existirá la forma de usar una menor cantidad de tejido del ojo sano para restaurar esta deficiencia de stem cells? Y es así como en el año 2012, el grupo liderado por el Dr. Sangwan y el Dr. Basu publicó lo que es el SLET, o Simple Limbal Epithelial Transplantation, que ya muchos de nosotros conocemos la técnica y la hemos usado en bastante de nuestros pacientes, ¿verdad? Consiste en tomar del ojo sano solamente un tejido pequeño de 2 por 2 milímetros que involucra la conjuntiva, el limbo y córnea del ojo donante, hacer una peritomía en el ojo afectado en 360 grados, colocar una membrana amniótica como sustrato, como base, y sobre esta membrana amniótica sembrar las células que son entre 8 a 10 pedacitos de las células del limbo, manteniendo el centro óptico libre. Los resultados iniciales fueron bastante exitosos y yo diría que es una técnica que es reproducible, que nosotros en manos de otros cirujanos logramos resultados bastante similares. El año 2014, el grupo del Bascom Palmer, liderado por el Dr. Amezcua, realizó una modificación a la técnica, colocando las células entre 2 capas de membrana amniótica, y así han surgido también otra serie de modificaciones a la técnica original, y la verdad es que en general todas tienen un resultado bastante similar. Entonces, para la deficiencia unilateral de stem cells, el SLET aparece claramente como una muy buena alternativa de bajo riesgo y menor costo que otras técnicas. Es así como también algunos han planteado, entre ellos el Dr. Graue aquí presente, el uso de esta técnica o mini SLET para, por ejemplo, algunos casos de pterigion, que podríamos conversar y discutir más adelante. Bueno, el problema surge, yo creo, en pacientes que examinamos en la clínica y vemos, por ejemplo, como en la fotografía, que tienen deficiencia de stem cells total en un ojo, y cuando uno se pasa a examinar el otro ojo pensando en poder tomar células del otro ojo, se encuentra con algo similar en el ojo contralateral. O sea, tenemos una deficiencia de stem cells bilateral. Y uno dice, bueno, ¿qué opciones tenemos de manejo en este paciente? Y yo lo compararía con lo que es el desierto de Atacama en Chile, que es el desierto más árido del mundo, y donde ustedes, si algunos no saben en el fondo, se produce un fenómeno bastante inusual, que se transforma en una época del año en el desierto florido. La misma imagen árida que ustedes veían antes se transforma en un desierto florido. ¿Cómo podemos hacer eso o lograr eso con nuestros pacientes? Sin duda que no es fácil. Existen las técnicas que yo les había comentado antes, se añade, ¿verdad? Obviamente desde un allograft, no desde un autograft, y se añade, ¿verdad?, lo que es el uso del trasplante queratolimbar. En este caso sí tiene indicación, ¿verdad?, el uso de las queratoprótesis, y en algunos casos uno puede llevarse grata sorpresa usando lentes de contacto de apoyo escleral. El KEILAL o el trasplante queratolimbar en sus inicios hace cerca de 20 años atrás no mostró tasas de sobrevida muy buenas, y básicamente esto se dio porque la inmunosupresión no estaba muy clara cómo realizarla en estos pacientes. Hasta que en el año 2009 el doctor Sheffer-Seng nos mostró cómo estos pacientes que son sometidos a un injerto queratolimbar requieren una inmunosupresión similar a lo que se hace en un trasplante de órgano sólido, con una inmunosupresión doble,
lo cual duplicaba las tasas de sobrevida a los 2 años. Y dentro de las opciones de manejo de eficiencia de stem cells, y algo que me gustaría discutir y compartir con ustedes, está la posibilidad quizás de realizar este SLED que nosotros conversamos, que era de un ojo donante del mismo paciente, del ojo sano al ojo enfermo, y está la posibilidad quizás de hacer un SLED alogénico, ya sea de donante vivo y donante cadáver. La literatura en este sentido es escasa, hay pocos artículos en este sentido, y tampoco está muy claro las formas de inmunosupresión, y obviamente sería interesante escuchar las opiniones aquí del panel de expertos. Solamente mostrarles un caso de un SLED de donante vivo que hicimos hace ya 5 o 6 años atrás, de una paciente joven de 18 años que tenía una rosácea ocular con un déficit bilateral de stem cells. Ustedes pueden ver su ojo derecho en el preoperatorio y el ojo izquierdo en el preoperatorio, y fuimos a tomar células de un donante que era su hermano. Aquí estamos haciendo la técnica estándar, tomando las células del donante de un poquito más de 2 por 2 milímetros, esto era cerca de 3 por 3 milímetros. Estamos preparando el tejido, vamos a guardar ese tejido, después vamos a pasar al ojo enfermo de nuestra paciente, donde vamos a realizar la peritomía, y vamos a colocar la membrana amniótica y vamos a sembrar estas células. Y ustedes van a ver, voy a adelantar un poquito el video en honor al tiempo, donde ahí podemos ver que estamos sembrando las células como ya les mostraba en la técnica. Es una técnica que les decía es bastante sencilla, usamos fibrin glue para que las células queden adosadas, y finalmente colocamos un lente de contacto, ¿verdad?, para proteger este tejido. Y podemos ver cómo las células se ven en el primer día, a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 12 meses, un resultado bastante óptimo. Y así podemos pasar de una paciente que estaba con dolor, fotofobia y molestias a una paciente que está sin dolor y sin fotofobia, que es lo que queremos lograr. En resumen, existen múltiples opciones de tratamiento para la deficiencia de stem cells. El SLED es una alternativa terapéutica que establece la arquitectura normal del epitelio, de bajo riesgo y menor costo, que es reproducible, y me parece que podría ser una alternativa planteable para déficits bilaterales, requiriendo posiblemente inmunosupresión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Valenzuela, por la presentación. Muy buena su presentación. Bienvenidos a los 2 panelistas, Enrique Graue y Alfonso Sabater. Es un gran honor tenerlos acá con nosotros, a los dos. Son 2 grandes corneólogos ya conocidos por todos nosotros. ¿Quién quiere hacerle una preguntita? Solamente por cuestión de tiempo tenemos que seguir avanzando. Les pedimos, por favor, que respetemos los 7 minutos. Y una pregunta al doctor Valenzuela y avanzamos. Ya lo entendí, Felipe. ¿En qué esquema de inmunosupresión utilizaste para este último caso o no usaste inmunosupresión sistémica? No, en esa paciente sí usamos prednisona oral y tacrolimus en ungüento. Tacrolimus en ungüento. Yo nomás como un comentario, creo que esta metáfora del jardín es fantástica, porque en cualquiera de las alternativas que busques reemplazar las células madre del limbo, necesitas optimizar la superficie ocular, pensando que este paciente iba a continuar con daño, ¿no? Entonces, mantenerlo con quizá un lente escleral, revisar bien los párpados, que no haya inflamación, mantenerlo optimizando la superficie para mejorar el pronóstico a largo plazo, creo que es ideal, particularmente por la edad del paciente. Totalmente de acuerdo. Sí, Felipe, te quería contar, nosotros utilizamos, en cuanto has preguntado antes del protocolo de inmunosupresión, estamos utilizando el protocolo que usa Gita Iyer, que básicamente consiste en micofenolato, vía oral, esteroides tópicos, al menos 1 o 2 veces al día, y luego le añadimos el tacrolimus, igual que estás haciendo, en pomada al menos 1 vez al día. Bueno, continuamos entonces con la doctora Denise Loya. Muchísimas gracias por la exposición. Nos va a hablar de medicina regenerativa de la superficie ocular. Ahora sí puede compartir pantalla, doctora. Un gusto tenerla acá en Oftalmo Córdoba. Adelante. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar
aquí con ustedes, así como los excelentes compañeros que presentan el día de hoy. Y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la medicina regenerativa en la superficie ocular. Es un tema súper extenso y trataré de ser lo más concisa, pero sabemos que por el tiempo a lo mejor y nos vamos a quedar un poquito cortos. Pero bueno, para poder hablar de medicina regenerativa tendríamos que empezar hablando de lo que son las terapias avanzadas, las cuales consisten en la terapia génica, terapia celular y la ingeniería de tejidos. ¿Y por qué es importante hablar de eso? Bueno, porque este tipo de terapias nos están haciendo cambiar o inducir un cambio en el paradigma de la terapia convencional, en donde buscamos simplemente tener un tratamiento definitivo para este tipo de pacientes. Y bueno, hablando específicamente de esta terapia en la superficie ocular, es importante recalcar que la superficie ocular se encarga de proteger y mantener y servir precisamente a esta estructura transparente que tenemos en el ojito para poder realizar pues, las actividades de nuestro día a día. Sabemos que se caracteriza por un epitelio continuo donde va a haber una unión de los diferentes sistemas, tanto nervioso, vascular, inmune e endocrino, para que funcione adecuadamente. En cuanto a los diferentes trastornos que pueden estar involucrados en la superficie ocular, podemos tener desde lo que sería una perforación corneal, una blefaritis, incluso a grados de cicatrización importantes. Y bueno, ¿qué existe actualmente acerca de los diferentes tipos de abordajes de la regeneración ocular? Como podemos ver aquí, ya se mencionó previamente lo que sería el tejido limbal, también tenemos el uso de hemoderivados, diferentes tipos de membrana amniótica, así como cultivos celulares. Vamos a empezar hablando acerca de un tema que ya es conocido. Hace muchísimos años que se habla del uso de hemoderivados, específicamente del suero autólogo, ya que podemos ver que en comparación con las propiedades que tiene la película lagrimal, sigue siendo un componente muy, muy parecido con sus capacidades regenerativas. Y como podemos ver aquí también, aparte del suero autólogo, se han utilizado otro tipo de usos neonatólogos, en este caso de cordón umbilical y membrana amniótica, y como podemos ver, muy buenos resultados. Aquí podemos ver cómo el grupo del Dr. Sabater se va a la tarea de hacer en esta tabla los grandes usos que se puede utilizar este uso de hemoderivados en diferentes patologías de la superficie ocular. Y como dicen, dos es mejor que uno, también existen diferentes tipos de abordajes combinados en donde se usan los diferentes tipos de tecnologías, en este caso lo que sería el 3D bioprinting con el uso de hemoderivados, y en este último también apoyándonos de lo que sería el reemplazo de la superficie ocular con un lente de contacto. Y bueno, sabemos, como ya se mencionó en la plática previa, lo que sería las células madre y lo que confían en la superficie ocular. Aquí podemos ver en este diagrama dónde se encuentran, y haciendo un poquito más de énfasis en las células mesenquimales, se ha descubierto cómo tienen este abordaje o approach con lo que sería el nicho de las células limbales. Y bueno, es importante hablar de ellas por las capacidades regenerativas que tienen y antifibróticas. Ya lo describieron previamente y de forma muy extensa, el uso de lo que sería los tratamientos clínicos de las células madre en sus diferentes abordajes, y cómo han ido modificándose con el paso del tiempo y con las diferentes tecnologías que tenemos. La evidencia que existe actualmente es extensa, y la cual nos dice que este tipo de terapia funciona y puede ser una muy buena opción de tratamiento para los pacientes que tienen enfermedades graves de la superficie ocular. Podemos ver aquí el otro nuevo tipo de abordajes, que serían las células madres mesenquimales, que podemos ver que pueden llegar a diferenciarse en el ectodermo superficial, que es el que se encuentra en el epitelio corneal, y podemos tener este tipo de células de diferentes tejidos y podemos diferenciarlas. Como podemos ver aquí, tenemos una mayor opción de conseguir este tipo de células. Y como les comentaba previamente, el futuro para este tipo de terapias incluso puede ser hasta en la administración tópica en un futuro. Podemos ver en este diagrama cómo se llegan a agrupar los diferentes tipos de abordajes que tenemos utilizando lo que serían las células limbales, dependiendo de la patología que tiene nuestro paciente. Y como les mencionaba, no solamente hemos trabajado o se ha reportado lo que sería la ingeniería de tejidos, sino también diferentes
diferentes tipos de estrategias regenerativas utilizando biomateriales. Este es el primer producto terapéutico que se encuentra disponible para su compra. Está en Europa y lo que hace este tipo de producto es que se cultivan las células, se expanden y le permite al cirujano colocarlo en su paciente de una forma pues estandarizada, ¿no? Ya que el cultivar estas células necesita de unos laboratorios pues muy específicos y con personal altamente capacitado. Otros diferentes proyectos que existen del grupo de India sería este otro producto donde se utilizan 2 anillos que pueden llegar a como enclipar el uso de membrana amniótica para diferentes patologías como síndrome de Stevens-Johnson agudo o inclusive defecto epitelial persistente. Como les comentaba, también el abordaje de biomateriales viene siendo algo muy prometedor para la regeneración y reparación de la superficie ocular. Sabemos que actualmente tenemos los adhesivos tisulares, los cuales existen sintéticos, que pues lamentablemente carecen de regeneración tisular y de integración, aunque permiten poder lograr un sello adecuado, y los naturales, los cuales pues lamentablemente tienen esta pobre estabilidad mecánica, ¿no? Entonces, a raíz de eso, varios grupos se han dedicado a la tarea, en este caso en el Mass Pioneer, a estudiar precisamente cómo este tipo de biomateriales pueden, utilizando un gel, puede llegar a darle este sello y propiedades de estabilidad a la córnea, sobre todo para perforaciones oculares. Y como en estos estudios podemos ver cómo hay una viabilidad celular y regeneración conforme van pasando los días, y incluso también en sus estudios animales con muy buenos resultados. Y no solamente ese grupo, como les decía, afortunadamente son muchos grupos los que ya están trabajando en este tipo de biomateriales. Hasta el momento todos se encuentran pues hasta estudios en animales. Esperemos a futuro podamos continuar con este tipo de terapias. Otro tipo de terapia sería hablando basado en células, como se ha reportado, sobre todo la presencia de neutrófilos o células inflamatorias en la superficie ocular en diferentes tipos de patologías, en este caso como en la enfermedad de injerto contra Westphalia, y cómo se han desarrollado diferentes tipos de estrategias, sobre todo basado en medicamentos tópicos para tratar este tipo de superficie ocular. Hablando un poquito más acerca de las células mesenquimales, como les decía, la evidencia es muchísima. Los estudios que se han reportado en estos últimos años se han incrementado bastantemente. Y bueno, lo que me gustaría terminar es que, pues, a pesar de que es un camino largo y que hay muchos baches, como decimos en México, montañas y valles y un camino difícil, bueno, esperemos llegar a una terapia universal. Simplemente concluir que, bueno, la superficie ocular es un componente extraordinario de la superficie ocular, de la visión, y bueno, que las terapias avanzadas se han consolidado como una nueva perspectiva en el manejo de estas enfermedades. Existen ya la combinación de diferentes abordajes, obviamente, para poder restaurar la visión de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Denise, por tu presentación, muy clara, muy interesante. Alfonso o Enrique, ¿quieren hacer alguna aclaración o alguna pregunta, Denise? No, pero bueno, yo creo que todo lo que expuso es maravilloso, es el futuro de la medicina, ¿no? Desafortunadamente es difícil todavía aplicarlo al día a día de la clínica, pero la capacidad regenerativa de las células madre mesenquimales que puedan reparar el estroma, que puedan reparar el endotelio, que no, es verdaderamente emocionante a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es lo que se viene, es el futuro. Y la verdad que, Denise, muchísimas gracias por presentarnos este tema tan interesante y que se va a hablar mucho en el futuro de esto y no tan futuro, cercano. Así que, bueno, vamos a continuar con la tenemos encima ya. Sí, totalmente. Vamos a seguir con la próxima disertante, que es la doctora Andrea Córdoba. La doctora Andrea Córdoba va a hablar de manejo de ojo seco con el sirolimus subconjuntival. Ella nos visita de Colombia. Es un gran gusto tenerte con nosotros, Andrea. Así que ya podés compartir tu pantalla y podés iniciar tu presentación. No sé si estás ahí, Andrea. ¿Cómo estás? Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Sí, ya están viendo mi pantalla, porque ya aquí la tengo compartida. Te estamos viendo a ti, sí,
Adelante. Pero si es, ok, ya, perfecto. Listo, entonces de nuevo muchísimas gracias por la invitación. A continuación entonces les voy a hablar del tratamiento con sirolimus subconjuntival en el ojo seco inmunomediado. Este fue un estudio, un ensayo clínico que realizamos durante mis años en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, en conjunto con el doctor Enrique Graue. Entonces les vamos a hablar un poquito de los resultados que obtuvimos. En cuanto al contexto, recordar entonces que el ojo seco inmunomediado, que está asociado usualmente a estas enfermedades autoinmunes, es un ojo seco que de base, a diferencia del ojo seco evaporativo, es un ojo seco moderado a severo, raro que sea un ojo seco leve, ¿cierto? Eso hace que el manejo de la inflamación en este tipo de ojo seco sea fundamental y pues hay que darle muchísima importancia, tal vez mucha más importancia que a otros tipos de ojo seco. Importante saber entonces que el sirolimus, que es una molécula también denominada rapamicina, es un derivado macrólido del Streptomyces hygroscopicus y tiene la característica de unirse a un receptor denominado el FK506, que junto con este receptor forma un complejo inmunosupresor supremamente activo y evita la activación de otro receptor que existe en todos los mamíferos denominado el mTOR. Este receptor mTOR es importantísimo cuando se activa en la proliferación de linfocitos y producción de anticuerpos. Por lo tanto, su bloqueo, como les menciono, tiene un potente efecto inmunosupresor. El propósito de este estudio, entonces, fue determinar la efectividad del sirolimus en una formulación liposomal aplicado por vía subconjuntival en el tratamiento tanto de los signos y de los síntomas de los pacientes con ojo seco moderado a severo. Acá les ejemplifico un poquito cómo fueron los materiales y métodos del estudio. Fue entonces un ensayo clínico fase 2 aleatorizado y ciego, que constó de 4 visitas por parte de los pacientes incluidos. En la primera visita, como pueden observar, se incluyó el reclutamiento de los pacientes que básicamente tenían que cumplir con unos criterios de inclusión mínimos. Entre 18 y 70 años, un ojo seco moderado a severo, con un OSDI que fuera basal mayor de 22, un puntaje de Van Bixterbel mayor de 4 por lo menos en uno de sus ojos y pues que no tuviera ninguno de los criterios de exclusión. Posteriormente, una valoración inicial de todas las variables que incluimos, que en este caso fueron el OSDI, la mejor agudeza visual corregida, la presión, hiperemia conjuntival con un puntaje de 0 a 4, osmolaridad Schirmer, Van Bixterbel metaloproteinasa tipo 9, BUT no invasivo, interferometría y menisco lagrimal. Y posteriormente el paciente fue clasificado en uno de 2 grupos mediante una distribución aleatoria. Grupo azul o grupo verde. Esta distribución por colores pues era para garantizar que fuera realmente un estudio ciego. La preparación del medicamento azul o verde solamente lo conocía el laboratorio que lo estaba fabricando y para nosotros simplemente era un esquema de colores. Ya ahora que les estoy hablando de los resultados, es importante que ustedes sepan que el medicamento azul era una preparación liposomal cargada con sirolimus. Por el contrario, el medicamento verde era simplemente el vehículo liposomal, pero no cargado de sirolimus. Y al final de esta primera visita se aplicaba la primera dosis de tratamiento de forma subconjuntival a nivel del cuadrante superotemporal del paciente. Luego teníamos 3 visitas adicionales. En la segunda y la tercera visita solo se evaluaba el OSDI y era programada con una separación de 2 semanas, más o menos 3 días con respecto a la visita o a la aplicación anterior del tratamiento. Y posteriormente una cuarta visita en la cual evaluamos nuevamente la totalidad de las variables pues incluidas en el estudio. Acá pueden ver entonces las características iniciales de los 2 grupos de pacientes, el grupo placebo, que en este caso fue preparación liposomal sin sirolimus, y el grupo de sirolimus sin una diferencia importante en cuanto pues, a edad y sexo para los pacientes. Era muy común en ambos grupos que la enfermedad de base más frecuente fuera tanto síndrome de Sjögren como artritis reumatoide. Y vale la pena aclarar que para la totalidad de estos pacientes, desde que utilizaran lubricante ocular, ungüentos e incluso ciclosporina, el medicamento o el esquema de tratamiento con el que venían previamente no se modificaba para la realización del estudio. En cuanto a los resultados, acá pueden ver una tabla un poco cargada, pero les voy a resaltar los datos más importantes de cómo se comportaron cada una de las variables al comparar grupo placebo en su momento inicial y grupo placebo hacia la cuarta visita, grupo sirolimus en su momento inicial versus grupo sirolimus hacia la cuarta visita. Pueden observar entonces que las P's estadísticamente significativas surgieron tanto para el OSDI como para la hiperemia conjuntival,
pero en ambos grupos, siendo sí un poco más marcada esta diferencia estadística para el grupo del sirolimus, pero en realidad obteniendo una diferencia estadísticamente significativa en ambos subgrupos. En el grupo del sirolimus, a diferencia del grupo del placebo, sí se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa para el puntaje de Van Bijsterveld y también para la interferometría de la capa lipídica, luego pues de la cuarta visita de seguimiento. El resto de variables no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Aquí tenemos entonces graficadas algunas de las variables más importantes. Obviamente, como en todo estudio de ojo seco, los cuestionarios cumplen un papel bastante importante. En nuestro caso utilizamos el OSDI y pueden observar con el OSDI que iniciaron, pero posteriormente hubo una disminución de dicho puntaje en las 3 visitas subsecuentes para ambos subgrupos, sin obtener una diferencia estadísticamente significativa entre los dos subgrupos. Aquí podemos observar el comportamiento de la hiperemia conjuntival con una disminución poco marcada en el grupo del placebo, un poco más marcada y con una diferencia estadísticamente significativa para el grupo del sirolimus. Y adicionalmente, 2 variables que también tuvieron cambios importantes fue el puntaje de Van Bijsterveld, con diferencia estadísticamente significativa en el grupo de sirolimus, sin diferencia en el grupo del placebo, y la interferometría de la capa lipídica, que aumentó de forma estadísticamente significativa en el grupo del sirolimus y no siendo así en el grupo del placebo. A manera de conclusión, entonces, tener en cuenta que los hallazgos encontrados en este estudio nos sugieren que el sirolimus, en esta presentación liposomal, aclaro, la parte de la presentación liposomal es debido a que el sirolimus en condiciones normales no tiene una buena penetración ocular. Por vía subconjuntival es efectivo en reducir signos y síntomas de ojo seco moderado a severo. Pero indudablemente, pues este estudio, como pueden ver, fue un estudio pequeño, 18 ojos, 9 pacientes para cada uno de los grupos. Requerimos indudablemente muestras mayores, diferentes esquemas de tratamiento y posiblemente una comparación con un placebo que no sea liposomal para conocer el efecto de este placebo a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buena la charla. Felicitaciones. Y bueno, los panelistas quieren hacerle preguntas, hacer alguna opinión, dar alguna opinión. Yo tengo una pregunta, Andrea, súper interesante, la verdad, la presentación. ¿Sería posible, o sea, por qué decidieron utilizar la inyección subconjuntival en vez de utilizarlo, por ejemplo, en forma de gotas? Es solo una curiosidad. Sí, este estudio fue la continuación de unos estudios que ya había realizado un grupo de medicina veterinaria en la Universidad Autónoma de México, y ellos ya lo habían hecho incluso en diferentes presentaciones luego de dar pues, su preparación liposomal. Los mejores resultados los habían encontrado en perritos que tenían conjuntivitis o queratoconjuntivitis vernal diagnosticada con este tipo de dosis pues, que les planteo y con este tipo de vía. Fue por eso que a nivel pues, ya como de la implementación clínica en humanos decidimos utilizar esto, pues por los estudios que se habían realizado en animales previamente. Y para estandarizar la dosis también, ¿no? Porque las gotas, parte de ellas se puede salir. Yo creo que todos los esfuerzos que hagamos por disminuir la dependencia de los pacientes a las gotas, que en este caso es un medicamento que dura 2-3 semanas, y recientemente recibimos los resultados de que penetra todos los tejidos oculares, ¿no? Hasta con dosis terapéuticas hasta 3 semanas después. Todos los esfuerzos que hagamos por disminuir la dependencia de los pacientes a los medicamentos tópicos mejorará su calidad de vida. La inyección subconjuntival no es lo ideal, pero ayuda, ¿no? Continuamos con el simposio. Exacto. André, gracias. Perdón. ¿Alguna pregunta más? Gracias a ustedes. No. Ok. Continuamos agradecerle a Andrea. Muchas gracias. Continuamos con el simposio de Pancórnea con el doctor Juan Bate Logroño de República Dominicana, que nos va a hablar del uso de la membrana amniótica en casos complejos de superficie ocular. Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola amigos de Oftalmo Córdoba, y gracias a Enrique Graue, a Alfonso Sabater por incluirme en este panel de Pancórnea, de superficie ocular. En el día de hoy le traigo 3 casos, como un popurrí de casos para el cual es muy útil la membrana amniótica por sus propiedades ya conocidas, antiinflamatorias y para la regeneración de la superficie. Entre ellos tenemos un caso BKC, de queratoconjuntivitis vernal, un NIC, y además, el NIC que no respondió a quimioterapia tópica ocular.
Y además, un caso que inicialmente era una infecciosa de un patógeno desconocido, que eventualmente se identificó como una infección herpética severa. En el primer caso de queratoconjuntivitis vernal, es una mujer de 41 años con BKC desde la niñez, y ella presenta con visión borrosa y fotofobia desde hace 5 años. En su ojo derecho tiene una visión con y sin corrección de cuentadedos, y como ven en la imagen, tiene un leucoma postúlcera de escudo, y además ya la vascularización corneal que se ve por la deficiencia de células madre limbares casi a 360 grados en este ojo. En el otro ojo izquierdo tiene visión 20/20 y sin embargo presenta también con cambios de inflamación crónica, como la degeneración nodular de Salzmann, aquí en la parte superior paracentral, pero generalmente tiene un buen limbo corneal donde podemos cosechar el SLET. Y me alegro que el doctor Valenzuela ya presentó el video, porque este es el único de los 3 casos que no presenta un video. Pero básicamente el resumen en este procedimiento es que comenzamos en el ojo izquierdo, aprovechamos y removemos todos los nódulos superiores, y luego desde el limbo superior se cosechan las células madre limbares. Esta la vamos a cortar en varios pedazos y vamos entonces a realizar en el ojo derecho la queratectomía superficial, usando también un drill para remover el leucoma central y todos los neovasos periféricos. Luego vamos a colocar las 2 capas de membrana amniótica, primero la base en la córnea. En el caso nuestro no usamos ningún sellante de fibrina, sino que utilizamos la misma sangre del paciente para ayudar en la adherencia del SLET, y se cubre por encima con una segunda capa de membrana amniótica. Este es el resultado en el ojo derecho, de visión cuentadedos a una corregida 20/40. Entonces, pasando al segundo caso de Nick, es un hombre de 86 años con un crecimiento en el ojo izquierdo que le ha crecido rápidamente en los últimos 3 meses. Y aquí vimos la lesión clásica de forma de fresa, que ya está invadiendo tanto la conjuntiva sobre la córnea, pero también hay microinvasión aquí en epitelio corneal. Por ende, se opta en este caso en iniciar con quimioterapia tópica. El primer ciclo se usó mitomicina 0.4%, con una mejoría dramática después de un ciclo. Y sin embargo, ya el segundo ciclo ha continuado creciendo. Por ende, se cambió a 5FU, 1% tópico, que también volvió a crecer, y ya para el segundo ciclo se había puesto mayor en tamaño que como inició. Por esta razón, entonces se opta por llevar al quirófano, y usando la técnica de no touch, estamos removiendo nuestra lesión. La vamos a luego marcar con sutura para orientarla y someterla a patología. Y luego vamos a desepitalizar completamente la córnea, asegurando de limpiar todas esas células malignas. Entonces se aplica alcohol absoluto a la córnea con los WEC, y también se aplica la mitomicina 0.4% en la esclera desnuda. No se enseña en el video por el tiempo la irrigación, pero se hace una irrigación de 2 minutos completos. Y luego aplicamos la crioterapia con la técnica de doble congelado y derretimiento, tanto al limbo corneal como a la conjuntiva normal adyacente. Solamente vamos a demostrar la parte inferior aquí, pero se hizo un congelado todo alrededor. Al final del caso, se suturan 2 láminas de membrana amniótica sobre la córnea y esclera que demostramos aquí. Este fue el preoperatorio, y aquí quedó ya el primer día postoperatorio, con una capa aquí en la córnea y otra aquí en la esclera desnuda. Hasta el momento no ha demostrado recurrencia. Entonces, el tercer caso fue nuestro caso de misterioso. Una mujer de 53 años con dolor ocular y fotofobia, secreción ocular y edema palpebral del ojo izquierdo. Es usuaria de lente de contacto y dice en su historia que hace un mes se le cayó una pestaña al ojo izquierdo. Cuando se manipuló para retirarla, empezó a notar los síntomas. Aquí presenta la imagen de una queratoconjuntivitis severa. Ella inicialmente acudió a otro centro y allá le realizaron 2 cultivos corneales, los cuales ambos fueron negativos.
Fue tratada entonces empíricamente con los antibióticos fortificados y se amplificó a antimicóticos tópicos y orales sin respuesta. Durante el seguimiento con el otro médico se realizó despridamiento de las membranas conjuntivales con hisopo sin resolución de la misma. Entonces, cuando llega a mí, yo le realizo despridamiento con pinzas, con mejoría de la conjuntiva, sin embargo, quedaba la úlcera corneal, que seguía adelgazando. Yo, como diferencial, puse Moren versus PUK, algún otro proceso reumatológico, una leñosa, o alguna otra infección oculta como VIH o sífilis. Por ende, ordenamos las pruebas, que todas aquí salieron negativas. Continuamos los antibióticos antimicrobiales y agregamos cuidadosamente fluorometolona con seguimiento muy cercano, que aún seguía adelgazando, como pueden ver aquí, el DCMET central, el DCMetocel, y por toda esta inflamación adyacente, esos factores inflamatorios seguían actuando sobre la córnea, continuando su derretimiento, por ende se decidió actuar al tercer día de haberla visto con la excisión de esta lesión conjuntival. Y fíjense qué tan grande fue todos los 180 grados inferiores del limbo corneoescleral que estaban afectados. Se removió todo. También lo marcamos para orientarlo y someterlo a patología. Increíblemente, de patología salió negativo para infecciosa o proceso inflamatorio, solamente algo sin causa. Se inyectan los antimicóticos, antibacterianos aquí, y luego cubrimos con 2 capas de membrana amniótica, la primera sobre la córnea, usando una técnica de sutura corrida en toda la córnea periférica, como veremos. Y esto para asegurar de que en todo momento haya una membrana cubriendo ese defecto corneal, esa úlcera que queremos calmar rápidamente, esa inflamación que está ocasionando el derretimiento y posible perforación. Bien, entonces se coloca una segunda membrana ahora para cubrir el defecto escleral en la parte inferior, y vamos a acelerar directo a cortar las suturas y luego cortar lo que queda de la membrana periférica para asegurar que no sobre un flap que se pueda separar, que pueda levantar la membrana entera. Luego todo se cubre con un lente de contacto. Entonces así inició con visión 20-400 y así estaba el primer día postoperatorio, y al segundo mes ya había llegado a una visión de 20-30. Increíblemente 2 meses después, al cuarto mes de la cirugía, hizo una reactivación. Entonces ya estábamos claros de que era una herpética, y en la literatura encontramos que pueden darse herpéticas pseudomembranosas muy severas con blefaroconjuntivitis, y ese fue nuestro diagnóstico final. Muchas gracias. Bueno, pero, como pueden ver, la membrana funciona para calmar algo que es un misterio y puede ayudarte a evitar perforaciones y problemas mayores oculares. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu presentación. Muy interesante. ¿Alguna pregunta de los panelistas o alguna acotación que quieran hacer? Alfonso. Sí, Juan, buenísimos casos, la verdad. Oye, yo esto quería solo hacer una pregunta. ¿Tienen experiencia ya con membranas amnióticas liofilizadas o únicamente membranas criopreservadas? Nosotros aquí estamos utilizando la membrana en alcohol. Estamos empezando a conservarlas en glicerina también, pero todavía no estamos usando ni la criopreservada ni la otra deshidratada. ¿La que usaste entonces cuál fue, Juan? Conservada en alcohol. Conservada en alcohol. Las criopreservadas. Perdóneme. No, adelante. No, que existe ahí la incertidumbre de si al conservarla en alcohol o liofilizarla podría perder propiedades, ¿no?
Bueno, sigue siendo, como en la presentación que sea, sigue siendo un sustrato que se puede utilizar y es parte del armamento que tenemos para reparar la superficie. Pero creo que la criopreservada, en este sentido, es la que mejor mantiene las propiedades antiinflamatorias, de regeneración, inclusive antimicrobianas que pudiera tener la membrana amniótica. Desde luego, Es correcto. Aquí en República Dominicana, por el costo, nos limita, pero es una muy buena técnica para el que pueda en otra parte del mundo. Los que utilizan la criopreservada, no sé, Alfonso, vos usás criopreservada, ¿cómo haces el manejo desde que la membrana está congelada hasta que la implantás en el ojo? O sea, ¿cómo es el manejo previo? ¿Cuánto tiempo antes la sacás? Es algo práctico, pero sería interesante que lo expliques un poquito. Sí, la verdad se descongela bastante rápido. Nosotros lo solemos sacar, te diría como una media hora, una hora antes del caso. Viene ya comercialmente, compramos una que viene comercialmente ya preparada y es bastante sencillo de utilizar. La verdad que la liofilizada nosotros la usamos muy poco. En particular yo no soy muy fan de las liofilizadas. Solo lo utilizamos a veces en consulta, porque sí es cierto que es fácil colocarla bajo la prendidura, con un lente de contacto sin ninguna sutura se queda adherida. Pero siempre que tengo un paciente quirófano para casos complejos como los que acaba de presentar el doctor Valle, yo creo que la bien criopreservada o en este caso conservada en alcohol me parece que hace más sentido que usar liofilizada. A mí me pareció muy interesante la crioterapia que hizo el doctor Valle. No sé si ustedes también realizan la crioterapia en todos los NIC. Me pareció muy interesante hacer una buena crioterapia. Creo que es fundamental para el pronóstico y para la buena evolución si el paciente llega a tener una patología maligna, ¿no? Siempre. Sí. Yo diría que siempre que estás ante una neoplasia de la superficie ocular, es importante congelar los bordes, ¿no? Te aseguras de que no queden, disminuyes la probabilidad mucho de que queden algunas células que pudieran promover una reincidencia del cáncer de la malignidad. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Alfonso, sí, adelante. No, solo hacer un pequeño apunte. Creo que es importante lo que comentó Juan, ¿no? Que al retirar la lesión se marca, ¿no? Con unas suturas para identificar la orientación, para que después, si sale algo en la patología, puedas por lo menos saber en qué área de la conjuntiva es donde puedas tener más riesgo, ¿no? Y quizás puede llevar al paciente nuevamente, si es necesaria, cirugía y saber de dónde viene, ¿no? Así que es bien interesante eso. Sí, fundamental ese tip también. Bueno, yo quería agradecer a Pancornia, al doctor Juan Carlos Abad, quería agradecerle mucho por su apoyo acá a Oftalmo Córdoba, a los dos panelistas, que la verdad que muchísimas gracias, fue un gran gusto tenerlos por primera vez acá en Oftalmo Córdoba, a todos los disertantes por sus grandes presentaciones, la verdad que hemos aprendido mucho. Yo no sé si quieren comentar algo sobre Pancornia, qué es lo que están haciendo en Pancornia. Doctor Graue, no sé si quieren tomarse unos minutitos para explicarle a la gente qué es lo que es Pancornia. Pues Pancornia es el grupo asociado a la Organización Panamericana de Oftalmología que busca agrupar a todos aquellos interesados en el campo de la córnea y las enfermedades externas. Como tal, por supuesto, promovemos la educación médica continua, buscamos la colaboración entre los miembros, así que todos aquellos que estén interesados en este campo de la oftalmología, creo que vale la pena. Es un grupo, la verdad es que hay gente de toda Latinoamérica muy activo, de gran amistad y colaboración. Sí, yo personalmente también los invito a unirse. Hay un grupo de WhatsApp muy interesante donde se presentan casos muy interesantes y que ayudan en algunas situaciones. Así que bueno, vamos a dar finalizado el simposio Pancornia. Muchas gracias a todos. Los esperamos a las 12 con el simposio de OPSI y Faco Elche, con lo mejor del año oftalmológico, que va a ser presentado por el doctor Fernando Soler y el doctor Oscar Asís. Así que a las 12 los esperamos.